Juliana, por primera vez vía telefónica, las condiciones técnicas así lo fuerzan. Es un gusto igualmente tenerte. Buenos días desde Caracas. Hola Eduardo, es un gusto escucharte. La próxima semana nos veremos sin duda y aprovechemos la tecnología telefónica para poder hablar de tantos temas interesantes. Así es. Te propongo este primero. La Unión Europea ha anunciado una donación de 100 millones de vacunas COVID a países pobres. ¿Se tiene conocimiento de qué países integran esa lista? Así es, Eduardo, se trata de una iniciativa europea decidida el viernes pasado. La idea es que todos los países de la Unión Europea van a participar de ella, cada uno en diferente medida. Por ejemplo, se sabe que países como Dinamarca o como Noruega podrían, Suecia, donar 3 millones de dosis cada uno, mientras que países como Alemania o como Francia estarían hablando de una suma de 30 millones de dosis por país. Estamos hablando de muchísimas, afortunadamente. Así es, Eduardo, y esta buena noticia tiene que ver también con lo que sucede dentro de Europa, y es que tenemos que tener en cuenta que el continente ya alcanza una suma bastante elevada de primera dosis. Estamos hablando de entre un 40 y un 45%. En países, por ejemplo, como Alemania, ya el 15% de la población está completamente vacunada, y según los pronósticos de los expertos, de mantenerse un ritmo como el que estamos viviendo en este momento con las jornadas de vacunación, se podría llegar a ese famoso 60 o 70% de población inmunizada más o menos en el mes de octubre. Esto coincide entonces con estas fechas de la donación europea que estarían planeadas para el último trimestre del año, es decir, cuando los europeos cuenten con toda su población vacunada, que para hacerte un ejemplo o una comparación sería como las cámaras de oxígeno en los aviones, ¿no? La mascarilla de oxígeno en caso de emergencia se la pone el adulto antes de ponerse al niño. Así un poco es la mentalidad europea en este momento de las vacunas. Primero vacunar a toda su población, pero claramente compraron 4 veces lo necesario y podrán darse el lujo de donar esto y acelerar un proceso que en el resto del mundo va a cuentagotas. Oye, qué interesante, Juliana. Es una maravillosa noticia y en este caso, qué bueno que la Unión Europea demuestre como institución que está activada, que hace seguimiento a este tema, como por ejemplo también a otro ya de mayor especificidad legal, como es la sanción o las nuevas sanciones a Bielorrusia por el caso de la detención de aquel avión y el tema del bloguero opositor. Eso también es muy interesante. Sin duda, Eduardo, fue además una reacción bastante rápida, unánime, muy aireada y enérgica de imponer sanciones, digamos, de profundizar las sanciones. Recordemos que el año pasado, eso a principios de este año más bien, les costó muchísimo trabajo imponer sanciones al régimen de Lukashenko por todo el tema de desapariciones, violaciones de derechos humanos, represiones contra manifestantes, políticos, periodistas. Y ahora pues fue una reacción muy rápida. Los europeos han condenado lo que ha sucedido en Bielorrusia. Bielorrusia han tildado esto como un secuestro de un avión, como un acto de terrorismo de Estado, porque se puso en peligro la vida de 170 pasajeros por la detención ilegal y arbitraria de este bloguero. Sin embargo, la sanción que han acordado, Eduardo, es limitar o prohibir el uso del espacio aéreo europeo para las aeronaves bielorrusas, para las aerolíneas bielorrusas, así como el uso de cualquier aeropuerto. Es decir, ninguna aeronave bielorrusa puede aterrizar o despegar de aeropuertos europeos. El único y pequeño inconveniente, Eduardo, y acá, digamos, los críticos tienen un punto de razón, es que solamente existe una aerolínea bielorrusa y que al final del día realmente las verdaderas relaciones que tiene este país centroeuropeo son con Rusia y no con la Unión Europea. Juliana, volviendo al tema de la pandemia, ¿cómo calificarías tú la dinámica de la interconexión de los países europeos
tanto para lo turístico, para el desplazamiento en general, porque desde que esto comenzó, una variable interesante a seguir para evaluar adelantos de la comunidad internacional es ver cómo, como digo yo, cómo los aviones van levantando sus narices, ¿no? Cómo se va reactivando este sector. ¿Cómo lo definirías tú en este momento? Creo que ha sido un avance positivo y un desarrollo que rompe con las tendencias iniciales. Recordemos, Eduardo, que hace un año, ante el miedo que producía esta pandemia, los países dentro de la Unión Europea, que hay que recordar tiene movilidad de personas, de bienes, de capitales, decidieron cerrar cada uno de manera unilateral, pero no todos, las fronteras. Y esto hizo que, por supuesto, Europa se convirtiera en una gran colcha de retazos, como un gran rompecabezas donde era difícil saber qué piezas encajaban en qué momento de ese mes o de ese día, pero ahora hay una posición unánime que le ha costado bastante esfuerzo, pero ya se ven las luces y se ven también, digamos, gracias a esas campañas de vacunación aceleradas, a esas restricciones fuertes que hubo en diferentes países como Francia, como España, como Alemania, por ejemplo, que han hecho que la incidencia baje considerablemente, casi un 12% decía la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, y que se pongan como objetivo reactivar este sector turismo. Y lo que estamos viendo es que a partir de mediados de mayo o a finales de mayo ya la mayoría de los países han abierto las puertas para los viajes dentro de la Comunidad Europea, y lo que se sabe, Eduardo, eso sí, es que a partir de mediados de junio, a más tardar el 1 de julio, debe estar funcionando ese famoso certificado verde que le va a permitir a las personas viajar siempre y cuando estén vacunadas completamente o tengan o se hayan recuperado de la COVID-19, y esto, por supuesto, que abre muchas esperanzas para un sector muy importante en el Producto Interno Bruto, sobre todo de países como España, como Portugal o como Grecia, por ejemplo. Qué bueno. Juliana, gracias por este contacto que hoy pudo ser telefónico. Sabemos que la próxima vez, la semana entrante, Dios mediante, podremos verte a través de la imagen igualmente. Un fuerte abrazo, siempre agradecidos desde acá. Así será, y el gusto es mío, Eduardo, y un abrazo en la distancia. Igualmente, Juliana González, corresponsal política de la Deutsche Welle desde Berlín, Alemania. A la pausa.